Isaías capítulo 42. Versículos del 1 al 4. El tema de hoy tiene por título la presentación del siervo de Dios. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. El Señor Jesús, al establecer la cena del Señor, nos dijo: haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, el tema central de la cena del Señor no es nuestros problemas personales ni cómo combatir la lucha espiritual contra el pecado. El tema ha de ser recordar al Señor, hablar exclusivamente del Señor, porque Él mismo lo dice: hagan esto en memoria de mí, acuérdense de mí. Así que al escuchar el himno que cantamos hace un momento, que decía: dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, yo quiero en esta mañana darles a Cristo. Quiero hablarles de nuestro Señor. Y para ello me he ido al Antiguo Testamento. Mire usted, no me he ido a los evangelios que hablan tanto de Cristo, porque el mismo Cristo les dice a los judíos las siguientes palabras: vosotros escudriñad las sagradas escrituras, pensando que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas lo que hacen es dar testimonio de mí. Ellas hablan de mí. Y todo el Antiguo Testamento tiene como tema al Señor Jesucristo. Cuando Adán y Eva caen en pecado, el hecho de que Dios haya tomado túnica de pieles y los haya cubierto indica que esas pieles debió haberla tomado de algún sacrificio, y ya allí empieza a aparecer un sacrificio. Vemos que en la sentencia que le es dada a la serpiente y a Eva, dice: estableceré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, para indicar con ello que Cristo le daría en la cabeza a Satanás una herida mortal. En cambio, sí, Cristo sería herido con una herida menor en el calcañar, en el tobillo, pero Satanás recibiría una herida mortal. En el último capítulo del libro de Génesis, cuando Jacob está bendiciendo a sus hermanos, hablando de Judá, habla de él diciendo: no se quebrará el cetro de Judá hasta que aparezca Silo, y a él se congregarán los pueblos, montado sobre un asna, sobre un animal de pollino, hijo de animal de carga. Para recordar ese día, ese domingo en el cual Cristo entró de manera triunfal en Jerusalén, montado en un hijo de animal de carga. El libro de Éxodo también nos habla de nuestro Señor Jesucristo, como los judíos estuvieron 400 años en Egipto, allí cautivos, y asimismo Cristo, cuando fue perseguido por Herodes, nos dice que José se llevó al niño y a su madre a Egipto. Así es que el Éxodo nos habla de esa cautividad en Egipto, para que se cumpliese la escritura: de Egipto llamé a mi hijo. Así que como fue llamado Israel de Egipto, Cristo
también. De igual manera, el Antiguo Testamento nos habla cuando salieron de Egipto y tuvieron que pasar el Mar Rojo. Y al pasar el Mar Rojo, dice que el apóstol Pablo: quiero, hermanos, que vosotros sepáis lo siguiente, en Corintios capítulo 11, que todos nuestros padres estuvieron en el desierto y todos fueron bautizados en la nube y bautizados en el mar. Ese bautismo en el mar también fue cumplido con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo fue bautizado, le pasó lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó por el mar y entró al desierto y duró 40 años en el desierto. Nuestro Señor fue bautizado y pasó por las aguas y de inmediato fue llevado por el Espíritu al desierto. 40 años, no, 40 días para ser tentado por el diablo. Pero donde falló Israel, dudando de Dios, donde falló Israel, cayendo en pecado contra Dios, Cristo triunfó. Cristo ganó. Cristo no cedió a las tentaciones de Satanás. Y así como Dios en el Antiguo Testamento vemos que se le aparece al pueblo de Israel y el pueblo de Israel hace un tabernáculo y es guiado el pueblo de Israel con una columna de fuego y una columna de nube, de igual manera Cristo es el tabernáculo de Dios con los hombres. Así como Dios dice: yo vendré y moraré en el tabernáculo, de igual manera Dios en Cristo nos dice las siguientes palabras en el Evangelio de Juan: y aquel verbo se hizo carne, y dice, e hizo tabernáculo con nosotros. De manera que aquel tabernáculo de pieles no fue tan glorioso como el tabernáculo de carne y de hueso, en el cual Dios mismo vino y habitó en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, era una imagen, un tipo de que Cristo iba a ser levantado también. Así mismo Él les dice cuando habla con Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando Moisés golpeó la roca y de ella salió agua, Cristo dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Así como nos dice que Moisés hizo que cayera, o Dios hizo que cayera maná del cielo, Cristo dice: yo soy el verdadero maná que ha caído del cielo. Así, de igual manera, como dice en el Antiguo Testamento que la vid de Jehová es la casa de Israel, Cristo nos dice lo siguiente: yo soy, en el Evangelio de Juan, yo soy la vid verdadera. No Israel, no, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, donde se llevaban corderos y eran presentados en el altar, esos corderos eran un tipo de aquel cordero que vendría. De tal manera que cuando Juan le ve, dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así como se escribe el Salmo 23 por el rey David: Jehová es mi pastor. Cristo dice: yo soy el buen pastor. Por lo tanto, el Antiguo Testamento habla de Él. Él es el tema en todas las escrituras. Ustedes la escudriñan pensando que en ella tienen la vida eterna, pero ellas lo que hacen es dar testimonio de mí. Y aquí aparece el profeta Isaías. El profeta Isaías es el profeta que más habla del Mesías.
Podemos oír hablar a otros como Miqueas hablando del lugar, pero tú, Belén, pequeña para estar entre las naciones, los hijos de Israel, entre las ciudades, de ti saldrá el libertador, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero es Isaías definitivamente aquel que presenta en primer lugar que el siervo del Señor es la casa de Israel. Pero luego Isaías personifica al siervo del Señor. No habla de un pueblo, habla de una persona. Y esa persona no es otra que Jesucristo. Pero aquí vemos un singular, capítulo 42, verso 1. He aquí mi siervo. Hay una presentación del siervo de Dios. Dios lo presenta ante el mundo. Si vamos a la epístola a los Hebreos, por favor, acompáñenme allá en el Nuevo Testamento, a Hebreos capítulo 1, donde nos habla de la introducción del Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Muchas personas podían pensar que los ángeles eran grandes, pero sin embargo Dios hace una introducción de su Hijo. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, observen ustedes el detalle, hay una introducción del primogénito en el mundo. Lo presenta al mundo, a las comunidades, a las naciones. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle. No hay ángel mayor que Cristo. No hay ser mayor que Cristo. De manera pues que lo primero que nos presenta aquí Isaías es la naturaleza del oficio de Cristo. He aquí mi siervo. La palabra siervo en griego es la palabra doulos. Doulos, un esclavo. Había distintos tipos de esclavos. Habían esclavos que eran esclavos que sabían leer y escribir. El que tenía un esclavo que sabía leer y escribir tenía un esclavo caro. Muchas personas se creen que todos los tiempos de la esclavitud la gente tenía esclavos que le daba latigazos, que le daba chuchazos, que lo dejaba casi en la muerte y casi lo mata al pobre esclavo. No, no era así, no era así, no era tan así. Había esclavos que tenían muchos privilegios. De hecho, ustedes se recuerdan cuando Abraham tenía un esclavo que lo mandó a buscar una esposa para su hijo. Antes de que naciera su hijo, ¿cuál era la queja de Abraham? La única queja que tengo, señores, es que no tengo hijo. Y el único que va a heredar lo mío, ¿quién era? Este Damaseno, este esclavo que está aquí. El esclavo le tocaba la herencia. Por eso había esclavos que después eran ricos. El que tenía un esclavo era rico. Y el que tenía un esclavo que sabía leer y escribir tenía un Rolls Royce. ¿Y quién va a tomar un Rolls Royce para entrarle a palo, a batazo o a pelotazo? No, un Rolls Royce es para tenerlo guardado en el garaje y no sacarlo mucho porque los motoristas aquí te lo guayan. Uno lo guarda bien guardado porque un Rolls Royce. Bueno, el que tenía un esclavo que sabía leer y escribir, ese esclavo había que tenerlo en buena. Porque ese era el que sabía leer toda la carta y el que escribía y tenía mucho poder. Otros esclavos que sabían oficios, que eran artesanos. ¿Cómo tú vas a darle golpe a un esclavo que sabe hacer una silla, una mesa? ¿Es una fábrica de silla y una fábrica de mesa? Ese era un esclavo que había que tenerlo en buena. Pero había esclavos que ya eran esclavos que no servían para muchas cosas. Y esos esclavos los tomaban para lavar los pies de la gente. Ya ese no sabe leer ni escribir. Ese no sabe hacer mesa. Ese no sabe hacer nada. Así es que ese esclavo nosotros lo vamos a poner. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? Bueno, cuando venga visita, como por aquí las calles son de polvo, aquí en la calle no son asfaltadas como las que tenemos nosotros, y la gente anda en chancleta, la gente entraba a la casa con los pies llenos de polvo. Y había un esclavo que el oficio de él era
Tomar una ponchera, vamos a decirle ponchera porque si le digo un lebrillo no me van a entender. Una ponchera, son de plástico pero son la ponchera. Y en la ponchera llegaba la visita y él tomaba un paño y una cuestión y le lavaba los pies a la gente que llegaba de visita y le secaba los pies. Ese era el trabajo de él, él era de lavapiés. Alberto, perdón. Pero de Cristo dice, aquí mi siervo. Y ese siervo vino a servir, a hacer todo lo necesario para servir. La actitud de Cristo era una actitud de servicio al otro. Él vino a servirle a esta humanidad. Todo lo que nosotros podemos darle a Él, toda la alabanza que podamos darle a Él, no es porque Él la necesita, porque fíjate que cuando dice en Hebreos capítulo 1, adórenle todos los ángeles. Oye, usted sabe la cosa tan grande que es un ángel. Un ángel no peca, los ángeles no pecan como nosotros. Los ángeles saben muchísimo. Los ángeles están delante de la presencia de Dios. Hay ángeles que ven siempre el rostro de nuestro Padre que está en los cielos. Dice que los ángeles de los niños ven siempre el rostro de nuestro Padre que está en los cielos. Pero de los ángeles dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Que hermanos míos, si a Cristo lo adoran todos los ángeles de Dios, ¿piensas tú que cuando tú adoras a Cristo y adoras a Dios, le estás dando una alabanza a Él, de la cual Él puede decir, ay, me hacía falta eso, hace mucho que no me daban una alabanza? No, hombre, si a Él lo adoran hasta los ángeles de Dios, ¿qué puede haber que la adoración de los hombres pueda llegar ante Él y Él pueda decir qué cosa tan grande? No, mi hermano, tú puedes acercarte a Dios porque Dios te ha lavado, limpiado, sanado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Él es el siervo de Dios. Él está y vino a servirte. Vino a servirte tanto que algo que tú no podías hacer, Él lo hizo por ti. Morir por ti. Dar su vida por ti. Entregarse por ti. Salvarte a ti. Preparar casa en los cielos para ti. Juan capítulo 14. Fíjate qué sirviente es Cristo. Un amo de casa. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Y si me fuera y os prepararé lugares, vendré otra vez y os buscaré, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Cristo como sirviente subió al cielo y preparó lugar, habitación, le puso cortina, colchones, cama, la arregló para que tú y yo estemos con Él por toda la eternidad. Sirviente. En una ocasión Él es tan sirviente que sus discípulos habían llegado, era el día de la última cena de la Pascua. Y cuando no había sirviente que lavara los pies, el de menor categoría tenía que lavar los pies a los otros. Y allí estaban los 12, hasta Judas. Y llegaron con los pies sucios los 12. Los pies llenos de polvo los 12. Los 13, el Señor también tenía los pies sucios. Y se están mirando Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé. Lávalo tú, no, lávalo tú. Aquí vamos a estar con los pies sucios toditos. El Señor se levanta, se quita su ropa, se pone alrededor un cobertor, toma un lebrillo y empieza a lavarle los pies a cada uno. Cuando llega donde Pedro, Señor, tú no me harás lavar los pies a mí jamás. Simón, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Y como Simón era siempre tan extremista, Señor, pues y así, no solamente los pies, el cuerpo entero. Báñame entero, aunque sea con el agua a lavar de los otros pies sucios. Échamela arriba. Extremista siempre. Pero Cristo nos mostró que Él lo que era un siervo.
Así que Cristo vino a servir. Lo segundo que nos muestra es que Cristo era un dependiente. Fíjate que dice el texto: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, pero dice el texto, yo le sostendré. Era el siervo. Dios. Pero dependía del Padre. Y era sostenido por Dios. Él podía decir, yo soy Dios. Yo me sostengo a mí mismo. Sin embargo, Cristo se sometió al Padre. Y el Padre dice, yo le sostendré. Una de las grandes preguntas que las personas se hacen era, ¿para qué Cristo necesitaba orar? Porque las oraciones de Cristo era Dios hablando con Dios. Dios hablando con Dios. Pero Cristo nos muestra con esto de que siendo el Dios mismo encarnado, Él dependía del Padre. Yo le sostendré. Por eso es que nosotros encontramos varios textos que nos hablan de esa dependencia de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 17, versículo 5, aquella oración intercesora. Era una oración que muestra una gran dependencia de Cristo. Oh Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que fuera. Ahora, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve desde antes que el mundo fuese. Oh Padre, sosténme, ayúdame, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y el Padre se oyó una voz que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Yo lo sostendré. Dios se comprometió a sostener al Hijo, y si se comprometió a sostener al Hijo, lo mantuvo hasta el final. Siempre el Padre estuvo a su lado. Así que en primer lugar era siervo. En segundo lugar era sostenido por Dios. En tercer lugar era alguien escogido por Dios. Y tú te preguntarás, ¿cómo que va a ser escogido? ¿Cuántos hijos tenía el Padre? Uno. ¿A cuánto va a escoger? Uno. Pero pudo haber más opciones, pudo haber más formas. ¿Crees tú que Dios solamente podía salvarnos por Jesucristo? Dios no podía salvar de la manera en que Él hubiera querido decretar. Él pudo haber dicho, hermano, yo le perdono todos los pecados a todo el mundo de aquí, de boca. Yo no soy todopoderoso. El cielo no es mío. Declarado todo inocente. ¿En base a qué? En base a nada, que me dio la gana a mí hoy. Amanecí con eso en la cabeza. Todos están perdonados. ¿Y qué hubiera pasado? Todo el mundo perdonado. Pero Dios no violenta sus propias leyes. No. Porque si un juez se para en el tribunal y a un asesino le dice perdonado, ¿es justo el juez? No, porque con su perdón y exoneración sin un pago está haciendo una indulgencia injusta. Por lo tanto, que el hecho de que Dios nos perdonara sin que alguien pagara lo que nosotros debíamos, hubiera hecho para nosotros Dios un acto de injusticia, aunque pareciese de amor. Alguien tenía que pagar. Pero ¿quién podía pagar? Dice aquí, mi escogido. Bien. ¿Podía pagar Enós? Dice, desde que vino Enós, los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. No, no era un pecador. ¿Podía pagar Abel, del cual se dice que su sangre era justa? No, porque Abel también era un pecador. Por lo tanto, si tú debes $1,000,000 de pesos y tienes un amigo que quiere pagar por ti y el amigo tuyo debe 2, y él dice, yo quiero pagar tu cuenta, pero él debe 2 millones, tú debes 1, pero él debe 2 millones.
¿Tú crees que él puede pagar? Entonces, ¿cómo puede alguien que es hombre pagar el pecado tuyo cuando él también debe? Entonces descartamos los hombres. Ningún hombre puede pagar. Bueno, pero entonces es que pague un ser celestial, que pague un ángel. Bueno, pero es que un ángel no tiene carne. Un ángel no me puede sustituir ni representar, porque un ángel no sabe lo que es un dolor de cabeza. Un ángel no sabe lo que es pasar hambre. Un ángel no sabe lo que es pasar frío. Los ángeles saben muchas cosas. Un ángel no sabe llorar porque una gente se murió. No, un ángel no habla de eso. Sufre un ángel. Un ángel no sabe lo que es nacer. Un ángel no sabe lo que es aprender a gatear. Un ángel no sabe lo que es aprender a hablar. Un ángel no sabe lo que es aprender a obedecer. No, un ángel no sabe nada de eso. Entonces no podía ser un ángel. Tenía que ser un hombre. Pero no podía ser un hombre porque todos los hombres pecaron. Tenemos un problema, ¿verdad? Entonces tenía Dios que hacer un hombre, o ser un hombre, que nunca hubiera pecado. Y de la única forma que podía ser un hombre que nunca hubiera pecado, debía ser haciendo un hombre que no viniera de hombre. Hacer un hombre que no viniera de hombre, para que el pecado no se transmitiera a él. Por eso este hombre nace sin pecado. ¿Y qué pasa? No podía ser una ofrenda que no cubriera todos los pecados cometidos de todas las personas que iban a creer desde que el mundo fue creado hasta que Cristo venga. ¿Cuántos pecados deben ser? Yo me pongo a pensar en cuántos pecados cometí yo cuando niño. Y cuando adulto yo he cometido pecados. Pero lo que cometí cuando niño me recuerdo mucho de ellos. Cuando adolescente cometí muchos pecados. Cuando me casé también. Y hoy también. Hoy cometí pecado y le eché un boche a uno. Sí, porque Kiki no me dejó dormir desde las 2 de la mañana. 2 de la mañana. 2 de la mañana hasta las 8 de hoy. En cuando entré aquí, bueno, pues tuve que hablarle duro. Le pedí perdón al hermano Borges, hermano, perdone, que fingiendo que estoy el boche. Porque tengo que hablarle duro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No peca. Tenía que ser alguien que cubriera todos esos pecados, no los míos solo, los tuyos también. ¿Qué hace Dios? Dios nos da lo más grande que Dios nos puede dar. Dios nos da a su propio Hijo, encarnado, sin pecado, para morir por nosotros en la cruz y pagar por todos nuestros pecados. Eso hizo Dios. Eso hizo Dios. Por lo tanto, Él es el escogido. No puedo ser yo, no puede ser un ángel. Tiene que ser el mismo Hijo de Dios. Así es que hay alguien aprobado por Dios. Es un hijo sin pecado. Dice, por esto, Juan 8:29, por esto me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. En Juan 8:29, no me ha dejado mi Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué vimos? La presentación del siervo. ¿Cómo qué vino? Vino como siervo. En segundo lugar, es sostenido por Dios. En tercer lugar, es escogido por Dios. En cuarto lugar, Cristo es el deleite del Padre, en quien mi alma tiene, ¿qué dice aquí? Contentamiento. ¿Quién de ustedes se recuerda cuándo eso fue dicho? ¿Cuándo se cumplió eso en el Nuevo Testamento? ¿Alguien? A ver. Cuando fue bautizado, ¿qué dijo? En quien tengo complacencia. Esas palabras que aparecen cuando Cristo sale de las aguas están en Isaías capítulo 42. Él es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Miren, una de las cosas que las personas tienden a pensar de Dios es que Dios nos creó porque Dios estaba muy aburrido en el cielo sin la gente. Como que Dios estaba ahí, bueno, yo tengo ya pasado como 50,000 millones de años. Yo solo, aquí,
nada más. Yo estoy como medio aburrido. Déjame ver qué yo invento. Yo me voy a inventar el mundo. Entonces Dios inventó el mundo y él cogió unos telescopios y empezó a mirar, mira aquel. Ahora está más entretenida la cosa. Ya yo estoy como muy ocupado, ¿ves? Con el asunto de la gente, del mundo. Y me siento hasta mejor, más animado. Porque 50.000 millones de años yo solo aquí, andando por el universo oscuro, como que yo estaba aburrido ya. Entonces yo creé al hombre para eso. No es así. Dios es perfectamente completo y perfectamente contento y alegre con la presencia del Hijo y del Espíritu Santo. Este mismo amado en quien mi alma tiene contentamiento. Dios se llena de gozo en Cristo. Cristo alegra al Padre. El Padre alegra al Hijo. Escuchen la palabra de Cristo. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por esto me ama el Padre. Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Yo me tengo que reír. ¿Tú sabes lo que tú tener un hijo que hace siempre lo que a ti te gusta? Me recuerdo un padre que su hijo hacía lo que a él le gustaba. Me recuerdo de Isaac, que le dijo a Esaú: ve, hijo mío, y prepárame un guiso, prepárame un plato, caza un cabrito, algo para mí, como a mí me gusta. Jacob preparó eso rápido y se lo llevó. Ahí, carabelita, hecho por los chinos rápido, pero se lo llevó. Pero del hijo dice: él hace siempre lo que a mí me agrada. De manera que Cristo como siervo, todo lo que hizo fue perfecto. Cristo no pecó nunca. Cristo no falló nunca al Padre. Cristo nunca decepcionó al Padre. Todo lo que Cristo hizo fue de manera perfecta la voluntad de Dios. En cuarto lugar, Cristo nos muestra su modestia. Dice aquí el texto: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Cristo no hacía mucho alboroto. Hacía un milagro. ¿Y sabe lo que le decía al que le hacía el milagro? No, dígalo conmigo, no se lo digas a nadie. Él no gritaba. Era manso y sencillo, humilde, modesto. En quinto lugar, amigo de publicanos, amigo de pecadores, empatía. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Qué es esta metáfora? ¿Qué es una caña cascada? Bueno, usted ha ido al río. Me imagino que sí, ahora la gente no va al río. Pero nosotros los que nos criamos en este pueblo íbamos al río. El río Nigua tenía unos abillones grandotes. Y ahí todos los niños íbamos a veces sin permiso. Íbamos sin permiso y recuerdo que una de las cosas que más miedo teníamos era que los padres nos hicieran así. Porque si salíamos cenizo, nos daban una pela porque significaba que nos estábamos bañando en el río. Pero también los niños buscábamos la forma. Yo era un niño muy creativo, les voy a contar esto. Uno de los temores que tenía era que los calzoncillos lo encontraran mojados y yo me bañaba en calzoncillos. Bueno, pues entonces un día cuando salimos del río, yo le dije a los muchachos: tengo una fórmula en la cual yo sé que los calzoncillos van a llegar secos a casa. Sí, yo traigo una caja de fósforo. Sí, nosotros vamos a juntar mucha leña aquí, mucha cuestión, y vamos a poner los pantaloncillos arriba y vamos a prenderle fuego abajo. El fuego va a secar los pantaloncillos. Los pantaloncillos se quemaron. Otro día se me ocurrió llevar 2 galones de agua y ponérselo a Manuel y tirarlo en el medio del río a ver si flotaba con 2 cuestiones arriba. Yo no sé cómo no maté al niño, el pobre. Pero era así, la gente iba al río. En los ríos a veces crece una caña. Ustedes la han visto, larguita. Y esa caña se va secando. Y se pone tan frágil que hasta el viento la quiebra. Cristo vino a identificarse con los pecadores. De tal manera que algunos que están tan débiles
a punto de quebrarse, Cristo no es el que va a terminar de partirlo y de romperlo. Cristo vino a que cuando le llevaron a aquella mujer adúltera, diciéndole vamos a apedrearla, Él le dijo, mujer, vete y no peques más. Cuando estuvo con la mujer samaritana, una mujer con la cual nadie quería hablar, Él fue tan humilde que le dijo a aquella mujer, dame de beber. A ella, pedirle de beber. Ella misma se sorprendió. Como tú, siendo judío, me pides a mí, mujer samaritana, que te dé de beber a ti. Cuando estuvo con Nicodemo, lo recibió de noche, porque Nicodemo estaba avergonzado de él, pero aún a pesar de esto lo recibió de noche. Aquel hombre que se encontraba en el estanque de Betesda, esperando ser sanado, era un pecador. Y le dijo cuando se encontró con él, mira, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Pero también le sanó a aquella mujer que tenía flujo de sangre y tocó su manto. También la sanó. Aquel ciego de nacimiento que quería ver, también le sanó. A aquellos que dudaban en su fe, también. Y aún al mismo Pedro, que fue capaz de negarle 3 veces. Yo lo hubiera echado, yo le hubiera dicho, no quiero verte nunca más. A ese mismo Pedro lo tomó y le dijo, apacienta mis ovejas. Si el pecador se está cayendo, Cristo no es el que lo va a empujar. Él no quebrará la caña cascada. Él no apagará el pábilo que humea. ¿Qué era el pábilo que humea? Ese poquito de humo que le queda ya a una leñita, a un carboncito, que ya lo que le está quedando es lo último. Y uno, para que no vaya a ser un incendio, uno lo acaba de apagar. Pues mira, a un cristiano, a un creyente, le puede quedar un humito de fe. Un humito de fe. Estar flaqueando, ya a punto de caer, con una fe quebradiza, a punto de tirar la toalla. Pero no será Cristo el que te apague. Cristo está para avivar la llama en ti y no rechazarte. Así es que Él sí era amigo de publicanos y pecadores, porque Él era el siervo del Señor. Y también vemos cómo el texto nos muestra que Él trabajaría duramente, no se cansará ni desmayará. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo como siervo, era un siervo trabajador. Dormía, estaba tan cansado que quedó dormido en una barca. Se durmió en una barca mientras había una tempestad. Ni la tempestad lo despertaba. Y seguro que algunas olas caían y mojaban el barco, y ni aún así Cristo se despertaba de lo cansado que estaba, porque Él no descansaría. Él vino a trabajar de día y de noche. Solamente 3 años de ministerio, y durante 2000 años este evangelio sigue predicándose en todos los rincones de la tierra. No descansará. Y finalmente el texto nos dice que Él traería justicia a las naciones y que las costas esperarían en su ley. Ese siervo del Señor, Cristo, del que hemos hablado hoy, de quien es nuestro tema, porque lo que somos es cristianos, es nuestro modelo, es nuestro guía, es nuestro Salvador. Cristiano, ¿estás cansado? El texto dice que Él no descansará. Pero tú, si te cansas, descansa en Él. Descansa en Él. El pecado te asedia. Acuérdate que Dios envió a su siervo que lava tus pies y los seca, y que entregó su sangre preciosa por ti, y te ama tanto, tanto, que ni tu hijo, ni tu madre, ni tu padre te va a amar como Cristo te ama a ti. ¿Te falta amor? ¿No te quieren los vecinos?
¿No te quieren los hermanos? Te tengo buena noticia. Dios te ama. Y si Dios te ama, el amor de los hombres terminará, pero el amor de Dios dura para siempre. El amor de los hombres cambia, sube y baja, pero el amor de Dios siempre es igual para ti. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Qué hermosas palabras. Si Cristo buscaba contentar al Padre, vive tú para contentar al Padre. Por eso dice el apóstol Pablo, ya sea en el cuerpo o fuera del cuerpo, procuramos serle agradables. Vive para alegrar a Dios. Vive para agradar a Dios. Cuando sientas que obedeciste lo que Dios te mandó que tenías que obedecer, dile gracias, Señor, por haberme concedido obedecerte. Estoy en paz. Pongo mi cabeza en mi almohada en tranquilidad y paz, porque hice lo que tú me mandaste. No era lo que yo quería. No, yo quería otra cosa. Pero hice lo que tú ordenaste. Y el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Que Dios vive en ti. Sé cristiano, imita a Cristo, pero también descansa en Cristo. En el día de ayer hablaba con un hermano. Con esto finalizo. El hermano me decía, hay que estar preparado, que el Señor viene pronto. Y si no lo encuentra preparado, por eso siempre hay que estar preparado. Y yo me quedo callado porque yo no sé nunca si estoy bien preparado. Que tendría que ponerme a saber contabilidad de todas las cosas que yo hice hoy. ¿Y cómo yo sé si estoy preparado? Porque viene el Señor y te encuentra. Si no te encuentras preparado, me hace así. Yo sí, está bien. Tú sabes una cosa, el Señor no me va a encontrar preparado. Algo va a haber. Algo. Si el Señor viene hoy, a ninguno de ustedes lo va a encontrar preparado. Porque el que tú digas esté preparado, diga, yo, fulano de tal, no tengo ni un solo pecado. Estoy preparado. Yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir eso. Por tanto, yo no estoy preparado. Porque hay que, para entrar al cielo, ¿sabe con cuánto se entra? ¿Cuánto hay que sacar la nota? 100. No se pasa con 99.99, con 100. Y que yo sepa, yo no tengo 100. Ni tú. Por eso yo no descanso en mí, ni tú descansas en ti. Descansa en el siervo de Dios. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Tú alegras a Dios cuando crees en Cristo. Y así tú alegras el corazón de Dios. Vamos a orar. Amante Padre, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Pero también te damos gracias porque hemos sido salvados, Señor, por gracia. Y esa gracia ha sido derramada abundantemente sobre nosotros a través del amor y la entrega de nuestro Señor Jesús. Quita ahora toda turbación de nuestras almas, inquietud, y concédenos descansar en ti. Descansar en la obra de Cristo, en el siervo que se entregó por nosotros. Bendícenos, Señor, y lávanos en ti, en Jesús. Amén.